Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de este día es el narcoestado y el cleptoestado al que evolucionó nuestro país. Para el efecto tomamos como ejemplo inicial lo que es una nota de Forbes México, donde da cuenta que de los 560,000 millones de pesos que gasta el sector público en salud, aproximadamente entre un 20 y un 40% se pierden por prácticas corruptas en los diferentes elementos estructurales del sistema, incluido en este cálculo el producto de las ineficiencias. Sin embargo, la mayor parte, todos sabemos, es por la corrupción. Esto lo dice Arturo Cervantes, que es entrenador anticorrupción de la Alianza por la Integridad y que además es representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Se pierden por ineficiencias una parte? Sí, pero la mayor parte es sustraída ilegalmente mediante la corrupción. Y cito textualmente lo que dice. Abro comillas. La corrupción se reporta en todas las áreas y bloques estructurales del sistema de salud. En el área de financiamiento, de prestación de servicios, en las de tecnología de información, solo por poner algunos ejemplos, cierro comillas. Y sigo con lo que es el texto de la nota. Esto da como consecuencia que haya una mala calidad y no una buena calidad. Sin embargo, no es implícita al sistema per se, porque, abro comillas de nuevo, incluso si un mexicano tiene dinero, lo atienden al doble de rápido que a uno que no paga recursos adicionales. Y esto ocurre tanto en los hospitales de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado, el ISSSTE en el Estado de Tabasco. Por eso la confusión. Bueno, el caso es que todo esto nos da pie para comentar lo que ya se ha dicho, pero que no debemos olvidar. Pasamos de una democracia incipiente en unos pocos años, en 30 años, a una narcodemocracia y evolucionamos a una cleptocracia. Todo esto ya ha sido publicado, pero a los mexicanos nos entra por un lado y nos sale por otro. No ponemos atención, se nos va la vida distraídos en lo que te guste y mande, en el día a día, en la necesidad, en el hambre, en la pobreza, o se nos dan las distracciones de radio, prensa, televisión, o en el día a día del trabajo que nos exige esto y aquello y lo demás acá. En el hecho de que tenemos una familia que sustentar y nos olvidamos de las cuestiones de largo plazo. Cabe recordar que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles algo que había dicho la semana pasada, que el saqueo de los últimos 30 años ha sido superior a la extracción de riqueza durante los 300 años de dominio español en México, lo que es conocido como el periodo de la colonia, es decir, precisamente desde la conquista hasta el movimiento de independencia de nuestro país. A la apertura democrática de los últimos años del siglo pasado, es decir, en los finales de los 80, principios de los 90, correspondió la apertura de las arcas públicas a todo tipo de ladrones. Lo primero que se idearon los políticos dijeron, bueno, pues vamos a incorporar a los empresarios para saquear el erario de común acuerdo y dejemos a los mexicanos más sumidos en la pobreza. Para ello se realizó la adecuación de las leyes para evitar la cárcel en la medida de lo posible, tanto para unos como para otros, es decir, para los políticos y para los empresarios. Para el que robaba por necesidad, pues ya lo sabemos, siempre terminaba en la cárcel, olvidado por años y años sin que pudiera salir de la prisión, y en cambio empresarios o políticos que eran acusados o no pisaban ni siquiera la cárcel o simplemente salían en poco tiempo o eran amparados por el Poder Judicial. ¿Eso lo han conocido? Bueno. La delincuencia, sin embargo, ante las presiones del medio, creció y se organizó hasta integrarse también, sí, con empresarios y políticos para formar lo que es conocido como un narcoestado. Es decir, primero se aliaron con algunos políticos, se aliaron con algunos empresarios y luego empezaron a imponer ellos mismos a sus propios representantes dentro del ámbito político y a formar sus propias empresas. Pero eso no les fue suficiente a la élite que gobierna este país.
Así que dio un paso más y acondicionaron todas las instituciones del Estado mexicano para robar la mayor cantidad posible del dinero de todos nosotros, de usted, el mío y de su vecino, de toda su familia y de todos los integrantes de su comunidad. Pasaron de hacer malas obras por su mala calidad a dejar las obras inconclusas. De plano, ya, ¿para qué terminarlas? De todas maneras, nos podemos robar y nadie nos va a hacer, nadie nos va a decir nada absolutamente, como sucede hasta la fecha. Pasaron de imponer sobreprecios de 1000% a productos y servicios a simplemente crear empresas fantasma para justificar los faltantes en los presupuestos. Es decir, nos dieron simplemente nada, de darnos espejitos brillantes por piedras preciosas. Los recursos simplemente se fueron a cambio de aire, a cambio de nada. Así, de ese nivel el robo. También cursaron de un lado a otro de asociarse con empresarios. Los cleptopolíticos pasaron a formar sus propias empresas. Dijeron, pues, ¿para qué terciar? ¿Para qué tener negocios con empresarios que luego de repente se ponen ahí un poco rejegos o quieren más? Pues mejor formamos nuestras propias empresas y de una vez hacemos el trato entre políticos y que nadie más entre al juego. El daño patrimonial causado por todos estos mexicanos, por decirlo de manera amable a ellos, no decir lo que realmente son, en un cálculo muy conservador es de 100,000 millones de dólares cada año, de acuerdo a las cifras que manejan en cada una de las dependencias que se roban en miles de millones de pesos, no 100 y 200, como luego hacen algunas acusaciones ante el Ministerio Público o quieren hacernos creer que se está combatiendo la corrupción. Para tener una idea de cuánto es 100,000 millones de dólares al año, pues es nada menos que el doble de lo que se utilizó en el Fogaporoa, en lo que fue después el IPA, para rescatar la banca mexicana. Y es 190% de lo que el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina para que intentara salir de la crisis apenas hace un año. Y bien, de ese tamaño es la cleptocracia mexicana, porque ya no es nada más de que haya un grupito, sino que hay todo un conjunto de instituciones asociadas, amapeadas para robar nuestro dinero, el dinero de todos los mexicanos. Y, por supuesto, para mantener al pueblo tranquilo, se aplicó la misma estrategia de hace miles de años. Sacrificar a algunos de los suyos, de preferencia alguno que estuviera generando problemas o que ya se creyera el último refresco del desierto, y este chivo expiatorio lo llamaron del nombre que usted le quiera poner, desde el hermano del presidente de la República, que estuvo unos años preso, y después simplemente le restituyeron todos sus bienes, todo su dinero. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares que se le regresaron. Válgame Dios, yo no sé cómo le va a hacer el gobierno cuando, al paso de los años, ahora que está entregando las propiedades confiscadas, los autos, las joyas, cuando en un gobierno posterior decidan recobrar todo eso confiscado a la delincuencia organizada. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que la gente se la pasa muy contenta con eso. Actualmente, el nombre que se le da al chivo expiatorio se le llama Emilio Lozoya, y entonces, pues por ese camino no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos, ese término no me gusta, pero despertar. Necesitan concientizarse de que si no actuamos, yo, la vecina, el de junto, el de más allá, el profesor, el médico, el abogado, el encargado de sus negocios, el trabajador, todos y cada uno tenemos que tomar conciencia. De otra manera, pues no nos queda más que seguir durmiendo, seguir viendo el fútbol, la Rosa de Guadalupe, todo eso que ustedes ya conocen, y pues no va a pasar nada. Siga pensando en el día a día, sin visión de futuro. A fin de cuentas, pues ¿para qué nos esforzamos en combatir la corrupción? Todo va a seguir igual. Y a todo esto me refiero, no basta el esfuerzo de una sola persona, ni siquiera de la mayor parte del gabinete, se necesita el esfuerzo de la mayor parte de los gobernadores, y no sé por dónde, no se ve, por ejemplo, en el estado de Tabasco, pero queremos creer que así va a ser. Y creemos mientras no nos demuestren lo contrario.
Desafortunadamente, no basta con creer, necesitamos actuar, tomar las riendas de este país en nuestras manos y hacer que las cosas cambien o seguir igual. Dejemos que roben, dejemos que crezca la violencia, que haya más crímenes, más asesinatos, más secuestros y pues después culpamos al que a usted le parezca más cercano, su presidente, su diputado, su gobernador, al presidente de México, al secretario de Seguridad, al que usted guste y mande. Pero entre todos hemos dejado crecer a esa bola de rateros que no gobiernan y que realmente no merecen estar donde están, a menos que cambien, a menos que vean pueblo, el que llamaron, por cierto, alguna vez el tigre. Sí, un tigre amaestrado hasta el momento, pero que en cualquier instante puede recobrar su capacidad para disputar lo que le pertenece. Yo les agradezco su atención, muchas gracias por escucharnos y los espero mañana en otro comentario respecto a lo que pasa en nuestro país. Hasta mañana.